Esperamos poder publicarlo y enviarlo a los correos de los participantes mañana al inicio de las sesiones. Vamos a tener el PDF en donde se les va a explicar desde la parte técnica cuál es el reto para esta fase y para las charlas de entrenamiento que se van a dar hasta el 27 de julio contaremos con diferentes conferencistas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de la Universidad de los Andes y de Aval Digital Labs, que con su conocimiento nos van a dar más detalles acerca de la parte técnica del reto. Así las cosas, la agenda que tendremos del 21 al 27 de julio estará con la charla que vamos a tener a continuación de introducción a la inteligencia artificial generativa y sistemas multiagente. Mañana tendremos una charla de tendencias estratégicas del futuro aeroespacial. También la representación de texto con embeddings. El día jueves, dos charlas. La primera de Visual Analytics y el arte de contar datos. Y la segunda de RAR. El viernes vamos a tener las charlas con respecto a agentes de inteligencia artificial, el arte de pensar, decidir y actuar, y arquitectura multiagente, el poder de la especialización. Ya los equipos contarán con el fin de semana para poder explorar el detalle técnico del reto virtual para que el lunes tengamos la explicación del reto y también vamos a tener una sesión para poder responder preguntas y resolver las dudas que surjan del mismo. Para todos los participantes quisiera recordarles que nuestro medio de comunicación a través de los líderes de cada equipo estará dado por el correo oficial del evento, que es el podcast@fac.mil.co. Ahí estaremos recibiendo todas las preguntas acerca de las charlas y el reto específico en el momento en que se publique. Bueno, con este preámbulo queremos terminar el inicio protocolario del evento. Quisiéramos dar paso al doctor Mario Linares Vázquez, subteniente de la Reserva de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y profesor asociado de la Universidad de los Andes, quien nos dará la charla Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa y Multiagente. Nos va a permitir leer su introducción. Él es ingeniero en sistemas y computación, magíster en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional, doctor en ciencias de la computación de William and Mary University, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería y director de la maestría en ingeniería de software de la Universidad de los Andes, subteniente del cuerpo de profesionales de oficiales de la Reserva de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con más de 20 años de experiencia en el sector de la industria del software y con más de 15 años de experiencia como docente universitario. Mario, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos, mi coronel. Muchas gracias por la presentación. ¿Me pueden confirmar rápidamente si ya ven mis diapositivas? Sí, ya está. Listo, excelente. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de donde se encuentren. Soy Mario Linares Vázquez, ya mi coronel hizo una presentación detallada. ¿Quién soy yo? Voy a arrancar esta sesión de entrenamiento o esta charla de entrenamiento hablándoles un poquito de introducción a la inteligencia artificial generativa y multiagente, teniendo en cuenta que el reto se enmarca principalmente en estas tecnologías y a lo largo de la primera tanda de entrenamiento que va hasta el lunes, ustedes van a empezar de forma incremental a aprender un poquito más de las tecnologías que hay por detrás y el reto que se pretende resolver para este COEFES 2026. Para mí como representante de la Universidad de los Andes es un gran agrado, estoy muy feliz de que empecemos de nuevo con este sueño que hemos venido construyendo año a año. Esto es una iniciativa muy interesante, muy bonita y muy significativa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de la mano de la Universidad de los Andes y empresas que siempre nos han acompañado y cada vez se unen más. Gracias a ustedes, muchachos, quienes de forma masiva decidieron anotarse, inscribirse en este ejercicio de innovación abierta. Pasamos de 54, 56 equipos en el 2024 a más de 110 equipos. Muchas gracias por esta motivación, por esas ganas de contribuir al país, a la ciencia, a la tecnología. Y obviamente muchas gracias a
a las Fuerzas Aéreas de las Américas, que se unen en esta iniciativa este año como observadores o como participantes de alguna forma. Entonces, para iniciar, yo he visto que en diferentes lugares ya se empieza a desdibujar la línea entre lo que es un algoritmo, entre lo que es un modelo, entre lo que es una IA, entre lo que es un agente, sobre todo motivado por la forma como se explica en los medios, el hype que hay al respecto de estas nuevas tecnologías. Entonces, por eso quiero que arranquemos entendiendo qué es un modelo, ¿sí? Y un modelo no es lo mismo que un chatbot, un modelo no es lo mismo que un asistente, no es lo mismo que un agente y no es lo mismo que una inteligencia artificial. Entonces, en general, quienes trabajamos desde las ciencias de la computación o alguna otra disciplina, en el área particular de la inteligencia artificial y en particular dentro del aprendizaje de máquina y todas sus disciplinas, que incluyen los diferentes tipos de aprendizaje, la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial multiagente, nosotros lo que hacemos es entrenar modelos. Y esos modelos que ustedes escuchan, como los grandes modelos del lenguaje, los LLMs, ya tenemos Short Language Models y ya tenemos Extra Large Language Model, precisamente por eso tiene esa palabra modelo, que lo que hace es distinguirlos de un asistente conversacional como lo es ChatGPT, como lo que es Gemini, aunque en el caso de Gemini el modelo se llama igual, por decirlo así. Entonces tenemos que empezar por entender que el modelo es diferente al asistente que se utiliza para la conversación. ¿Listo? Bien. Déjenme un segundo, voy a ocultar acá esto, ya, bien, perfecto. Entonces, para que todos estemos hablando el mismo idioma, todos estemos hablando el mismo lenguaje, entendamos que van a encontrar diferentes definiciones de lo que es inteligencia artificial o artificial intelligence. Una definición muy sencilla que traigo a colación en este momento es que la inteligencia artificial es la teoría y desarrollo de máquinas con capacidades y funciones similares a la inteligencia humana. Entonces, dentro de la inteligencia artificial encontramos una subárea, por decirlo así, que es el aprendizaje de máquina, el machine learning, que lo que se busca es diseñar técnicas o desarrollar, implementar técnicas que permitan que las máquinas aprendan modelos y que también aprendan comportamientos teniendo en cuenta ejemplos previos o no, ¿sí? Si la inteligencia artificial lo que busca es desarrollar máquinas con capacidades y funciones similares a la inteligencia humana, la rama del aprendizaje de máquina lo que busca es construir modelos que son capaces de generarse a través de un tipo de aprendizaje, diferentes tipos de aprendizaje con base en un conjunto de datos que están etiquetados o no. Dentro del aprendizaje de máquina hablamos del aprendizaje profundo, ya se acerca más al momento temporal en el que nos encontramos ahorita, y es ese aprendizaje de máquina que está basado en modelos muy específicos como son las redes neuronales profundas, que son capaces de conocer, que son capaces de aprender conceptos y características en diferentes niveles de abstracción. El significado de profundo lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero de una forma simple de explicación son modelos complejos, que en la medida en que son más complejos le permite aprender más cosas y con mayor cantidad de datos. Dentro del aprendizaje profundo podemos hablar de los modelos grandes de lenguaje o los Large Language Models, que como les decía hace un rato, ya contamos con investigación y desarrollo en términos de Small Language Models y también Extra Large Language Models. Todos los modelos de lenguaje son modelos de aprendizaje profundo que se enfocan en el procesamiento y el entendimiento de lenguajes naturales como el español, como el inglés, como el francés, sí, como cualquier otro lenguaje. Y después aparece, por eso está subrayado acá en negrita, porque es uno de los puntos en particular de esta presentación, es la IA generativa. Dentro de la inteligencia artificial generativa, la Generative AI, hablamos de modelos que son capaces de interpretar y generar contenido en diferente formato o contenido multimodal, como por ejemplo texto, imágenes o video. ¿Listo? Denme un segundo, necesito cuadrar algo acá. Listo, perfecto. Volvemos de nuevo acá. Bien. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un barrido muy rápido de la historia de la inteligencia artificial desde sus inicios. Ese timeline, que es un subconjunto de varios hechos súper importantes que han pasado a lo largo de la historia. Miren cómo el inicio de la inteligencia artificial se remonta por allá a la década de los 50, 1950, incluso antes, donde se empieza a hablar de la necesidad de máquinas que emulen el comportamiento humano y que emulen la inteligencia humana.
Entonces hay una figura muy importante que es la figura de Alan Turing, que quienes trabajamos en ciencias de la computación, en ingeniería informática, ingeniería de sistemas de computación, ingeniería de software o disciplinas afines, conocemos, de hecho hace poco, no es que porque la historia de Turing estaba clasificada. Alan Turing es una de esas figuras súper importantes para nosotros. Tal vez quienes no han leído la historia de Turing se han visto por lo menos de pronto la película Imitation Game. Es un científico británico, matemático científico de la computación, que hace parte de un equipo conformado por la inteligencia británica naval con el objetivo de descifrar los códigos que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces gracias a Turing tuvimos la máquina que permitió descifrar esos códigos. Y otro de los trabajos más importantes, o que representa la importancia del trabajo de Turing para las ciencias de la computación, es el artículo que ustedes ven ahí. Se llama Computing Machinery Intelligence, es como esos artículos seminales que todos deberíamos conocer. De ahí viene el título de la película sobre la vida de Turing, que se llama The Imitation Game, y es que el primer capítulo o la sección de ese artículo se llama The Imitation Game, y es cuando Turing nos hablaba de, en realidad, pueden las máquinas pensar. Y entonces a partir de eso vienen un montón de desarrollos, no solo por Turing, de hecho, personas antes de Turing hablaban de esto. Entonces si volvemos a ese timeline, vemos como a lo largo del tiempo, por allá en los 60, se hablaba ya de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, se hablaban de los chatbots, ¿sí? Los chatbots no es algo, digamos, de los últimos años, lo que pasa es que han salido con características muy particulares, pero se hablaban de los chatbots desde 1960. Pues ya en 1970 se habla del primer invierno de la inteligencia artificial, donde se pierde la confianza en la inteligencia artificial porque de pronto lo que se esperaba en ese momento no fue lo que pasó. Y miren cómo a lo largo del tiempo han venido saliendo, digamos, más avances. Llegando al 2010, donde hablamos del boom del deep learning o de los modelos profundos, que nos llevó a que a partir del 2020 se masificara o se hiciera público el uso de los large language models y ya, digamos, la masificación a través de asistentes conversacionales con los cuales las personas podían interactuar, ejemplo, ChatGPT. ¿Listo? Entonces, ese boom, llamémoslo, desde 2010 hasta ahora, que más o menos son 16 años de una historia que viene desde los 50, desde los 50 vendría siendo más o menos casi 80 años, pero eso solo es un subconjunto muy pequeño que ha tenido un desarrollo exponencial con base en todo lo que ha pasado antes. Entonces, ¿por qué ese desarrollo que hemos visto en los últimos años desde la aparición de las técnicas de Deep Learning y la masificación de las técnicas de Deep Learning y los modelos grandes de lenguaje? El primero, porque las capacidades de almacenamiento de datos, de procesamiento y transmisión se incrementaron de forma significativa. Adicionalmente, evolucionan las unidades de procesamiento generales que tenemos en nuestros computadores como la CPU a unidades de procesamiento más específicas como las TPUs, las GPUs y las NPUs, que se orientan a particularidades como procesamiento de video, pero que después más adelante se empiezan a utilizar para entrenamiento de grandes modelos de lenguaje. Entonces, los grandes modelos de lenguaje aparecen con base en la idea de alguien o a un grupo de personas que se les ocurrió, y qué tal si descargamos todos los datos públicos que hay disponibles en la web y entrenamos modelos con eso. Entonces, después de eso, aclaremos un poquito más qué es un modelo. Entonces, un modelo es un mecanismo computacional que corre en una máquina, ¿sí? Como los computadores que tenemos, los computadores más poderosos, y que cumple una tarea o cumple varias tareas, de acuerdo con los componentes de la arquitectura del modelo y el proceso de entrenamiento que tuvo. Existen modelos clásicos y modelos triviales, o los modelos shallow, por decirlo así, como los árboles de decisión, las support vector machines, las redes neuronales shallow o que no son profundas, y también existen los modelos profundos, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, la primera parte de esta charla vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa, y en la segunda parte nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial multiagente. Vamos a hacer un recorrido muy breve de las dos subáreas, por decirlo así, porque en las próximas charlas van a entrar ya a más detalles que les van a servir para el desarrollo del reto del COEFES hasta 2026. Entonces, para entender la inteligencia artificial generativa, hablemos rápidamente de las redes neuronales artificiales. Son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento de las redes de neuronas en el cerebro humano, es decir, de las redes neuronales biológicas. Entonces, lo que hacen es procesar información de manera similar a como lo hace el cerebro y como lo hacen las neuronas que tenemos en el cerebro. Y se habla de red porque son diferentes mecanismos de procesamiento, es decir, son diferentes neuronas que se conectan entre ellas
con diferentes niveles de complejidad en sus conexiones o sus arquitecturas, y eso le permite, dependiendo de la complejidad del modelo o la capacidad del modelo, realizar diferentes tareas como reconocer patrones, realizar clasificaciones y aprender a partir de datos, e incluso entender lenguaje natural, como el español. Entonces, lo que ustedes ven a un lado es una neurona biológica, que tal vez se acuerdan de sus cursos de biología, tanto en la universidad como cuando estaban en el colegio, y lo que ven ustedes a otro lado es una representación de lo que es una neurona artificial. Entonces, una neurona artificial lo que hace es realizar sumas ponderadas, por decirlo así, por valores que ingresan. Lo que ustedes ven ahí, como se llama las entradas de la red, son valores que ingresan a través de unos nodos. Estamos hablando en un término, digamos, conceptual. Esos valores se multiplican por un peso, que es la conexión, o el peso de la conexión que hay entre esas neuronas, y digamos hay otras neuronas que realizan otras operaciones, como por ejemplo la suma ponderada, y después hay una función de activación o de actividad que lo que hace es, dependiendo del valor de salida, dependiendo del valor de la función, da una salida que puede ser una salida binaria, puede ser una salida en un rango, digamos, real de 0 a 1, de menos 1 a 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ustedes combinan muchas neuronas, y entonces lo que tienen es una red neuronal artificial. Y entonces las redes neuronales se organizan en capas. Siempre hay una capa de entrada que recibe los datos, hay una capa de salida donde se le entrega la respuesta en la tarea particular al usuario o a otro modelo o a un componente que es lo que va a consumir, y lo que hay en medio son capas ocultas. Y dependiendo de la forma como se conectan esas neuronas, el número de capas, las funciones de activación, si hay conexiones recurrentes, es decir, de la misma neurona, o hay conexiones hacia atrás, hablamos de las arquitecturas de las redes neuronales. Entonces hay un montón de arquitecturas diseñadas específicamente para cumplir con ciertas tareas, y entonces la combinación, de nuevo, como ya les había dicho, la combinación de número de capas ocultando número de neuronas por capa y conexiones se conoce como la arquitectura o la topología de la red neuronal. Cuando hablamos de los modelos profundos o las redes neuronales profundas, existen varias arquitecturas. Algunas de las más conocidas, que tal vez algunos de ustedes los han visto en sus clases en la universidad, o ya han tenido la oportunidad de trabajar en cursos de visión artificial, en cursos de procesamiento del lenguaje natural, o simplemente trabajan diariamente con ellos porque interactúan con algún asistente de IA como ChatGPT, como Gemini, como NotebookLM. Entonces, por ejemplo, existen las redes neuronales convolucionales, que se especializan en visión por computador y procesamiento de imágenes, las redes neuronales recurrentes, o las Long Short Time Memory, las LSTMs, que están diseñadas en particular para analizar datos secuenciales como texto o series temporales, y los Transformers, que son la base de los grandes modelos de lenguaje que tenemos ahorita, ¿sí? Transformers se convierte en la arquitectura de red neuronal profunda dominante para el procesamiento del lenguaje natural y modelos de lenguaje, gracias a los Transformers, y obviamente la capacidad computacional que tenemos en las máquinas ahora. Es que las tareas de procesamiento del lenguaje natural pasan al alcance de las manos de todas las personas, y por eso cuando escribimos en español, un asistente como ChatGPT nos entiende, y si después lo escribimos en inglés, también nos entiende. Entonces, las arquitecturas profundas o los modelos profundos han permitido que las máquinas realicen tareas complejas de procesamiento del lenguaje natural, de visión artificial y generación de contenido. Es decir, gracias a ese tipo de arquitecturas contamos con modelos multimodales que nos permiten generar texto, video, voz, imágenes, y también les permite entender ese tipo de contenido. Entonces aquí es donde aparece la inteligencia artificial generativa. Entonces, cuando hablamos de la IA generativa, es esos modelos o esa rama de la inteligencia artificial que es capaz de crear contenido nuevo bajo una solicitud de un usuario, y esa solicitud la llamamos instrucción, en algunos casos la llamamos query o la llamamos prompt, ¿sí? Y en esta inteligencia artificial generativa, los primeros modelos eran unimodales, solo trabajaban con un tipo de contenido, pero ahora tenemos la fortuna de contar con modelos que nos permiten generar contenido de diferente tipo y mezclado. Por eso hablamos de multimodal. Entonces, esos modelos de la inteligencia artificial generativa se pueden enfocar solo en lenguaje, como son los Short Language Models, los Large Language Models y los Extra Large Language Models. Modelos visuales, que se enfocan en generación de contenido visual, como los modelos de difusión o las redes antagónicas, o modelos multimodales, como los
Large Multimodal Models. Entonces, bueno, les he hablado de esos modelos de lenguaje. En particular, en este reto, los que más van a usar, o este reto está enfocado en modelos de lenguaje. Entonces, hablemos un poquito de qué son los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son modelos profundos, acuérdense, venimos de aprendizaje de máquina profundo, luego los modelos grandes de lenguaje que permiten tener inteligencia artificial generativa. Entonces, por debajo, ¿qué es un modelo de lenguaje? Es un modelo probabilístico, ¿sí? Que se genera a partir de conjuntos textuales de datos. Entonces, lo que yo les decía que en el momento en que nos encontramos ahorita de la IA generativa es porque hace algunos años a alguien o a algunas personas se les ocurrió la fabulosa idea, ¿y qué tal si descargamos todo el contenido que hay en internet o gran parte del contenido que hay en internet y lo usamos para entrenar un modelo? ¿Sí? Entonces, los grandes modelos de lenguaje se exponen a una cantidad de contenido textual o a corpus en realidad gigantescos, son muy, muy grandes. Y entonces el modelo lo que permite es por dentro armar, digamos, un modelo probabilístico de cómo se comportan las secuencias de tokens o palabras en ese contenido textual. Si entrenamos un modelo con conjuntos de frases que tienen 10 palabras, entonces eso es lo que por ejemplo, una super simplificación de eso es como si yo quisiera entrenar el modelo para que prediga o haga la predicción de cuál es la palabra número 10 con base en las 9 palabras anteriores. Entonces, hablamos de que es probabilístico porque en la medida en que se muestren más ejemplos y los ejemplos hablen de lo mismo, pues se incrementa la probabilidad de que la respuesta esté relacionada con lo que se habla en esos textos. Por ejemplo, si preguntamos si entramos un modelo para que nos responda cuál es la capital de Colombia, Bogotá, ¿sí? Entonces le mostramos muchos ejemplos de texto donde dice la capital de Colombia es Bogotá. Según la capital, la ciudad principal de Colombia es Bogotá, ¿sí? Entonces, si de 10 ejemplos los 10 hablan de Bogotá, pues la respuesta cuando yo le pregunte cuál es la capital de Colombia, la respuesta que tiene la mayor probabilidad es Bogotá, porque vi otros ejemplos aquí. Pero si en 5 de los ejemplos decimos que es Bogotá y en 5 de los ejemplos decimos que es otra ciudad, pues por probabilidad en algunos casos nos va a decir es Bogotá y en algunos casos nos va a decir otra, ¿sí? Por eso los modelos de lenguaje requieren una cantidad de datos para entender por debajo la secuencia de las palabras, la probabilidad de que da una secuencia a priori de palabras se pueda decir otra, ¿listo? Y esas palabras o conjuntos de letras es lo que nosotros llamamos tokens. Entonces, usualmente estos modelos tienen una fase de entrenamiento, lo que ustedes ven a su izquierda, ¿sí? Con el número 1 que dice dato de entrenamiento de procesamiento. Entonces, todo ese contenido textual se le entrega de una forma particular al modelo. Obviamente requiere un proceso de tokenización, es decir, esos textos que aparecen, por ejemplo, en formatos PDFs, o en CSVs o en docs, y algunos están organizados con párrafos muy largos, algunos no tienen párrafos sino simplemente son frases en listas de ítems. Bueno, eso toca organizarlo en algunos casos, es decir, romperlo en tokens para entregarle esas secuencias de tokens al modelo, donde esa arquitectura en particular que estamos utilizando, por ejemplo un transformer, lo que hace es aprender esos modelos. Y entonces después es lo que se llama, una vez el modelo está entrenado, el modelo se puede utilizar en una fase de inferencia o una fase de predicción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el usuario escribe la capital de España es, con base en los ejemplos que se entrenó el modelo, el 98% de los casos es Madrid, el 1% es Barcelona, el 0.5% es París, ¿sí? Entonces, dependiendo a esa probabilidad, en la mayoría de los casos va a decir Madrid, pero puede que en algún caso diga que es Barcelona, o sea, París. Por eso hablamos de que los modelos alucinan, porque digamos, algo de que los modelos hasta el momento no razonan como tal, sino simplemente son como loritos que están muy bien entrenados con mucha información y entonces repiten con base en la mayor probabilidad de predecir un token con base en esa secuencia previa o el prompt que se le entrega. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se usa un modelo de inteligencia artificial generativa? El esquema clásico, por decirlo así, o el que es más cercano a los humanos, es un humano escribe un prompt a un asistente y ese asistente, yo lo dibujo acá como un robot, pero no es nada más que una interfaz gráfica, que puede ser una interfaz en software como ChatGPT, Gemini, Notebook, etcétera, etcétera, Claude, ¿sí? Entonces ese asistente lo que tiene por detrás es un conjunto de modelos, que puede ser un modelo grande de lenguaje, puede ser cualquier otro modelo, un modelo shallow.
La respuesta que viene la formatea el asistente de una forma que sea más amigable, por decirlo así, y se la entrega como una respuesta textual a un humano. Si estamos hablando de un modelo de lenguaje, estamos hablando de modelos multimodales, puede que la respuesta sea texto, sea una imagen, sea un video, sea voz, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero entonces, esta es la concepción clásica que se tenía en los modelos, pero quiero contarles que hace algunos años Microsoft lanzó un asistente conversacional que se llama Tai, de los primeros que aparecen en este boom de los modelos del lenguaje, pero tuvo un problema, y es que después de un tiempo, a la medida que estaba interactuando con los usuarios, se volvió racista y dio muestras de xenofobia, ¿sí? Entonces, pues como en esos momentos estaba pensando en, caramba, creo que la embarramos. Entonces, el siguiente paso es como entre el asistente y el modelo, colocar un filtro, de tal forma que la basura que ingresa al usuario no llegue hasta el modelo, para que no tenga impacto en el modelo, como que por ejemplo el modelo pueda aprender o pueda repetir en la medida en que empieza a haber más casos de lenguaje inapropiado o consultas inapropiadas. Y también el filtro es de salida para que el modelo no vaya a generar contenido inapropiado, ¿sí? Entonces, una forma básica, por decirlo así, utilizar modelos de ese estilo a través de un asistente que es una interfaz gráfica, o a través de una API en la cual uno habla más directamente con el modelo. Entonces, de aquí viene otra evolución, porque estos modelos como responden con base a toda la información con la cual fue entrenado, ¿sí? Entonces, para reducir el proceso de alucinación, lo que uno puede hacer es darle una base de conocimiento o un conjunto de documentos relevantes, de tal forma que las respuestas del modelo solo se en el marco de esa base de datos de conocimiento. En vez de que se invente cosas con base a lo que fue entrenado, lo que hacemos es utilizar el poder del modelo para entender el lenguaje natural y construir frases en el lenguaje natural, pero lo que responde a raíz del prompt que ingresa al usuario está dado en el marco de la base de datos de conocimiento. Y a esto lo conocemos o lo llamamos como RAG, o Retrieved Augmented Generation. Es decir, el modelo recupera la información solo de su base de datos de conocimiento y responde con base en las capacidades del lenguaje natural que tiene. Con eso se reduce significativamente la capacidad que tiene el modelo para generar alucinaciones o inventarse contenido. ¿Listo? Entonces, eso es una aplicación, por ejemplo, en modo RAG. Entonces, en este diagrama que ustedes ven, desde abajo hacia arriba van a encontrar las diferentes fases en las cuales uno puede trabajar. Entonces, abajo, en la base de la figura, van a ver algo que dice modelo fundacional o modelo base, o los foundational models, que son grandes modelos entrenados por aquellas organizaciones o compañías que tienen la capacidad tecnológica para entrenar esos modelos, ¿sí? Entonces, como esos modelos requieren un montón de capacidad de cómputo, un montón de GPUs, ¿sí? Y una infraestructura que le permita a esas GPUs mantener la temperatura adecuada, y almacenamiento donde se pueda tener toda esa información con la cual se entrena, y también procesar y tokenizarla y entregársela al modelo y seguir dándole entrenamiento en diferentes épocas al modelo. Pues no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿sí? Por ejemplo, las máquinas que nosotros tenemos en nuestra casa no tienen esa capacidad. Por eso los modelos fundacionales, que son entrenados con millones y millones y millones de documentos, ahora millones y millones de imágenes, de videos, de secuencias de voz, solo pocas compañías tienen la capacidad para hacer eso. Pero entonces, como ellos lo que hacen es construir esos modelos con diferentes propósitos, los liberan de forma pública a algunos. Por ejemplo, ustedes van a Hugging Face, van a encontrar un montón de estos modelos open source que pueden descargar y están categorizados dependiendo de la tarea, o se mantienen de forma privada y entonces ofrecen servicios para que las compañías los consuman a través de APIs o a través de asistentes conversacionales. Entonces, esos modelos fundacionales, si bien están entrenados con muchos datos, de pronto puede y entiendan diferentes lenguajes, porque hay multilanguage models que entienden diferentes idiomas. De pronto, cuando se necesita aplicar en un contexto en particular donde la jerga es diferente, donde los términos que utilizan son diferentes o cómo se escribe es diferente, de pronto puede que no tenga los mejores resultados, ¿sí? Entonces, ahí lo que se viene y se hace es como una fase de post-entrenamiento. Primero hay un entrenamiento para generar un modelo fundacional que le puede servir a muchas personas. Luego, ciertos grupos de personas, organizaciones, instituciones o personas individuales lo que hacen es post-entrenar, por decirlo así, para que se alinee más
con las necesidades del dominio en particular y la tarea en particular. Entonces miren que arriba, después del post-entrenamiento, hay una capa de adaptación, donde por ejemplo uno puede adaptar ese modelo con base en prompts, y es lo que se llama prompting, es decir, yo le doy ejemplos o le solicito, mire, genéreme una respuesta con base en estos modelos, démelo en este formato, utilice solo estas palabras, imagine que usted es un rol, o lo metemos dentro de un rack y limitamos lo que responde con base en la base de conocimiento, o por ejemplo hacemos un fine tuning, un proceso de ajuste fino, que se puede hacer con menos documentos, una cantidad significativa de documentos menos, con lo cual hace que sea más factible internarlos en máquinas que tenemos en nuestras casas o en nuestras organizaciones, ¿sí? Entonces, un modelo fundacional se puede utilizar tal cual como es, se puede utilizar con un post-entrenamiento, o se puede utilizar simplemente haciéndole ajustes a través de prompting, o a través de un proceso de ajuste fino, o mezclándolo en una metiéndolo en una arquitectura como un rack, ¿sí? Que eso les van a hablar más adelante en las charlas. ¿Listo? Esa es otra forma, ustedes lo ven ahí, ¿sí? Sin post-training. Entonces, esta vez como la más compleja, pero uno puede coger el modelo tal cual como sale, ¿sí? El modelo fundacional, y lo utiliza o lo adapta a través de prompting, o lo utiliza dentro de un rack, o uno le hace un ajuste fino, más específico y menos costoso, y ya después lo libera para que sea usado en diferentes aplicaciones. Listo. Entonces, es como la introducción a inteligencia artificial generativa. De nuevo, inteligencia artificial generativa lo que hace es generar contenido nuevo a partir de solicitudes que le entrega un usuario en lenguaje natural. Ese contenido puede ser multimodal, es decir, combina texto, imágenes, voz, video, y usualmente nace de los grandes modelos de lenguaje que son modelos fundacionales, que han sido entrenados por compañías que tienen los recursos y los liberan en modo open source, o los liberan a través de procesos de suscripción vía API, o a través de una interfaz de un asistente conversacional. Entonces ahora hablemos un poquito de lo que es la inteligencia artificial multiagente. Entonces, primero, hay muchos términos que habrán escuchado que son una traducción directa al inglés, por ejemplo, agentic AI. Entonces uno en español hace la traducción directa, que no sé si ya está aceptada por la RAE, pero entonces uno habla de inteligencia artificial agéntica, suena cool. A personas como Mario Linares de pronto no les suena tan bien. Entonces, si hablamos de la inteligencia artificial con agentes, o la inteligencia artificial multiagente, para evitar hacer la traducción directa de agentic AI a inteligencia artificial agéntica, yo prefiero utilizar inteligencia artificial con agencia, ¿sí? Me parece más natural, pero pues son gustos. Entonces aquí lo importante de entender es que la inteligencia artificial con agencia o agéntica no es lo mismo que la inteligencia artificial generativa, y ya les voy a ir contando por qué. Entonces, por un lado, en la inteligencia artificial con agencia lo que se busca es resolver problemas, ejecutar acciones, tomar decisiones, o resolver instrucciones que se les entregan a un agente, por decirlo así. Mientras que la inteligencia artificial generativa simplemente genera contenido, tiene menos autonomía, pero la una sí suele utilizar la otra. Las capacidades de procesamiento de lenguaje y entendimiento de lenguajes de la inteligencia artificial generativa la usa la inteligencia artificial con agencia para construir agentes, ¿sí?, que son capaces de interactuar con humanos, incluso interactuar entre ellos mismos, y también manejar grandes cantidades de contenido y generar diferentes tipos de contenido. Entonces, esta gráfica salió en un reporte de Gartner en la cual explica de forma visual lo que significa tener baja agencia o poca agencia, y lo que significa tener alta agencia, ¿sí? Entonces, al lado derecho, bueno, yo tengo problemas de lateralidad, pero hacia el final, hacia el lado derecho de la diapositiva, ustedes van a ver lo que dice High Agency y un conjunto de características que están relacionadas con alta agencia. Ya al otro lado van a encontrar ustedes una columna que es el Low Agency y las características o las propiedades de cuando uno tiene poca agencia o baja agencia. Miren que hay unas líneas que están conectadas por puntos y van en cada uno de los atributos. La de color azul representa las características de un chatbot determinístico, ¿sí?, donde siempre la respuesta va a ser la misma porque está programada como por ejemplo en un árbol de decisión o en un grafo de decisión. Entonces, si la respuesta fue, si la pregunta fue esta, entonces la respuesta va a ser esta, ¿sí? Entonces miren cómo es más
más bien estático, es poco reactivo, ¿sí? Resuelve tareas sencillas, interactúa en un ambiente simple, que es una interfaz gráfica en la cual se le hacen preguntas y es un poquito supervisado. Los asistentes que están basados en modelos grandes de lenguaje van un poquito más hacia la agencia, ¿sí? Pero mire que igual no alcanzan a llegar hasta la agencia. Lo que ustedes ven como un azul oscuro, o un azul rey, por decirlo así lo llamamos en Colombia, es lo que representa la alta agencia, que eso es lo que tenemos los humanos, ¿sí? Nos adaptamos más a la situación, somos más proactivos a la hora de hacer planeación, es decir, nos dicen algo y nosotros identificamos para hacer plan y hacemos la estrategia para obtener ese objetivo, podemos manejar objetivos más complejos, interactuamos o funcionamos en ambientes complejos y tenemos cierto nivel de autonomía, ¿sí? Entonces, eso es para que entiendan la diferencia entre lo que es tener agencia u autonomía y lo que es no tener agencia, y cómo los modelos grandes de lenguaje en realidad no es que tengan mucha agencia. Por eso los modelos de lenguaje con otros modelos hacen parte del toolbox que tiene un agente, o el modelo del sistema neuronal o el cerebro que tiene un agente para tener agencia. ¿Listo? Entonces, en la inteligencia artificial con agencia, esto es lo que va a permitir, ya nos está permitiendo, es transformar la toma de decisiones dentro de las organizaciones, ¿sí? Y va a mejorar la conciencia situacional de las organizaciones. ¿Por qué? Porque al ser piezas de software que se instalan en máquinas que son muy poderosas, obviamente van a analizar datos más rápidamente y con diferentes formatos de lo que podemos hacer nosotros. Y si tenemos varios agentes al tiempo que corren en máquinas y que son piezas de software, pues va a permitir realizar diferentes tipos de tareas, incluso en paralelo o de forma secuencial y de forma más rápida de lo que haría uno humano. Y adicionalmente va a poder hacer tareas como generar predicciones con alto nivel de precisión, pues porque son capaces de analizar más datos en la medida que estén entrenados para hacer eso. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial con agencia o agéntica, hablemos de que son entidades de software que se llaman agentes, y esos agentes están orientados a cumplir objetivos, ¿sí? Y para cumplir esos objetivos, una organización o una empresa le ha otorgado el permiso a ese agente de software para que actúe en nombre de la organización o a nombre de la persona, con lo cual pueden tomar decisiones y ejecutar acciones de forma autónoma. Aquí hay ya una gran diferencia entre IA generativa y IA con agencia, ¿sí? Agentes a los que yo, Mario Linares, o una organización como la Universidad de los Andes les entrega, ¿sí?, la responsabilidad y le dice, mire, yo le doy a usted el permiso para que ejecute este tipo de tareas en mi nombre y tiene la total autonomía que las desarrolle. Ahora, dependiendo del nivel de agencia o autonomía que tiene ese agente, pues existe, digamos, una variabilidad en cómo se comporta, cómo se construye y qué puede ser la gente. Y aquí es donde hablamos de los diferentes tipos de agentes o las diferentes capacidades que pueden tener los agentes de inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, en la inteligencia artificial con agencia, esta utiliza agentes para realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema. Entonces, ¿esto qué requiere? Si vamos a llegar a un nivel total de agencia, esto requiere que los agentes sean adaptativos, es decir, como los agentes viven en un ambiente en el cual tienen cierta autonomía, deben ser capaces de reaccionar a lo que pasa en el ambiente. Y el ambiente es, por ejemplo, el entorno organizacional o los sistemas de información con los cuales puede interactuar y los humanos con los cuales puede interactuar, ¿sí? Entonces, si tienen alta agencia o autonomía, pues estos agentes van a ser capaces de navegar en esos entornos dinámicos o entender o interactuar con esos entornos dinámicos con el objetivo de alcanzar resultados deseados. Denme un segundo, por favor, voy a prender la luz acá. Listo. Entonces, estos agentes, dependiendo de los tipos de agentes, porque hay diferentes tipos de agentes que llevan a diferentes tipos de capacidades, esos agentes hacen uso de diferentes técnicas o modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, así como pueden utilizar grandes modelos de lenguaje, pueden utilizar modelos multimodales, pueden utilizar redes neuronales que no son profundas, pueden utilizar support vector machines porque pueden realizar diferentes tareas y dependiendo de la tarea, pues entonces a la gente uno lo provee o le proporciona diferentes tipos, modelos que uno tiene, desde lo más básico en aprendizaje estadístico, regresión, machine learning avanzada, modelos profundos, modelos generativos, multimodales, visión artificial, etcétera, etcétera. Entonces estos agentes, para que puedan tener alta agencia,
para que sean autónomos deben tener ciertos componentes que son similares a como nosotros operamos. Por ejemplo, la gente debe tener memoria, ¿sí? Debe tener un componente que le permita hacer planificación de, necesito hacer esto, ¿cómo voy a llegar allá? Estos son los pasos que voy a ejecutar para resolver ese objetivo. Deben tener mecanismos de percepción que no necesariamente son mecanismos de visión artificial, por decirlo así, simplemente es mecanismos que le permitan hablar o interactuar con el ambiente tecnológico en el cual vive esa gente, y deben tener herramientas y mecanismos de control para que no se vaya más allá de donde debe ir ni ejecute acciones para las cuales no tiene autorización o ejecute acciones que no debería hacer porque no tiene agencia moral, es decir, la gente no tiene la responsabilidad ni la rendición de cuentas si algo malo pasa. Entonces van a encontrar que existen términos como guardrails, algunos lo llaman barandas o algunos lo llaman líneas de borde, ¿sí? O líneas de seguridad o líneas de control. Entonces esos son otros componentes que los agentes deben tener. Entonces, de nuevo, resumiendo, la memoria, mecanismos de clasificación, mecanismos de razonamiento, percepción del entorno y herramientas que le permitan, herramientas y mecanismos de control. Todo eso con el fin de cumplir tareas específicas y alcanzar metas definidas que le ha dado ¿quién? Un humano o otro agente, porque en los sistemas multiagentes los agentes interactúan entre ellos con el objetivo de cumplir un fin. Entonces la tarea se la puede asignar a otro agente. Entonces, ¿qué es un agente? A ver, como para resumir, un agente es un sistema de software autónomo que es capaz de percibir su entorno, de nuevo, no necesariamente un entorno como el nuestro, sino un entorno tecnológico, como por ejemplo, puede llamar APIs, puede hablar con otros sistemas de información, puede conectarse a bases de datos, puede conectarse a file systems, sistemas de archivos en el cual puede leer datos, puede interactuar con el humano a través de una interfaz gráfica en el cual el humano le manda comandos o le manda otro tipo de documentos, y también a través de esa misma interfaz reacciona a la gente y le entrega información a otro agente o a un humano. Y pues este agente también puede utilizar herramientas externas y ejecutar acciones para alcanzar un objetivo específico de forma independiente. Listo. Entonces miren este diagrama que aparece ahí, o esa figura que describe rápidamente los componentes de un agente. Entonces un agente, para poder tomar decisiones, para poder planear, para poder decidir si lo que está haciendo está bien o no, para poder entender hasta dónde van sus límites en términos de acciones que puede ejecutar. Por ejemplo, si yo activo un agente para que corra en mi máquina, ¿cómo decide si borra los archivos que tiene en mi disco duro o no, dependiendo del entrenamiento que tenga o de los guardrails, ¿sí? O de las acciones que se le entregaron? Entonces un agente debe tener un cerebro, ¿sí? Y ese cerebro usualmente son modelos de lenguaje, modelos visuales, modelos multimodales, modelos SHAP, ¿sí? Debe tener un mecanismo de memoria en el cual puede guardar instrucciones o datos de corto plazo, es decir, el contexto. Por ejemplo, como cuando uno manda en una ventana de chat de un asistente conversacional y empieza a escribir, pues todo eso previo a la conversación hace parte del contexto, que dependiendo del asistente conversacional o la herramienta que utilicemos puede ser muy corto, puede tener menos tokens o puede ser más tokens, o si yo cierro la sesión pues los voy a mantener. Entonces debe tener diferentes tipos de memoria, como una memoria de corto plazo, es decir, el contexto de lo que está haciendo el agente, una base de datos de conocimiento con la cual puede recopilar información que le permite actuar o le permite decidir, y otro conocimiento ya representado como una memoria más de largo plazo, es decir, que existe a pesar de que yo apague la agente, o que existe a pesar de que yo cierro la sesión, pues él puede consultar allá esa información. Un agente, para poder realizar sus acciones, debe contar con un conjunto de herramientas, como por ejemplo, puede acceder a APIs, puede acceder a bases de datos, puede lanzarle acciones o solicitar ejecución de acciones sobre aplicaciones web, móviles, de escritorio, del lado del servidor. Debe también ser capaz de censar o recibir entradas, como por ejemplo a través de los prompts de los usuarios. Debe ser capaz de leer bases de datos, debe ser capaz también de tener un esquema de retroalimentación para que le diga, lo que está haciendo no está tan bien, no está llegando a su objetivo, por favor corrija.
Y pues como partes componentes debe estar un componente de objetivos y de razonamiento, ¿sí? Debe ser, dependiendo del tipo de agente nuevo o las capacidades de la gente, pues puede entender qué es una meta y desglosar esa meta en diferentes acciones o en diferentes pasos para llegar allá. Y entonces al poder entender una meta y desglosar la meta en pasos, pues puede planificar y una vez tiene ese plan, pues puede ejecutar acciones en el ambiente en que está. Y dentro del razonamiento o el mecanismo de razonamiento, la gente está también hace una reflexión, una autocorrección, como ya les decía antes, las barandas o los guardrails respecto a lo que puede hacer o no puede hacer, y como una lógica decisión que le dice a la gente: usted funciona de esta forma y no puede funcionar de otra forma, o usted puede funcionar de diferentes formas. Entonces miren, esta gráfica distingue varias características, me permite diferenciar varias características entre lo que es un chatbot clásico o que solo tiene un modelo de lenguaje, ¿sí? Ya tenemos chatbots o asistentes que tienen bastantes capacidades, que incluso les da cierta agencia, pero hablamos del tradicional o el clásico, que funciona en modo pregunta-respuesta, ¿sí? Y en la otra columna se ven las características de lo que es un agente que ya tiene cierto nivel de agencia, que es más proactivo y más autónomo. Entonces, en nivel de autonomía, un asistente conversacional usualmente es pasivo y responde únicamente cuando el usuario le consulta, ¿sí? Entonces, por favor, dame un resumen de qué significa esto, hazme una gráfica, tal, responde. Le sugiere a uno si quiere seguir interactuando, como quieres hablar más de esto, quieres que te entregue esto, pero en realidad es pasivo. Solo se activa o ejecuta bajo un comando del humano. Mientras que un agente que ya tiene autonomía, pues puede ejecutar diferentes bucles de trabajo incluso sin supervisión humana. Porque el objetivo de la gente es cumplir una meta y entonces realiza todo lo que necesita para cumplir con una meta. Simplemente se le entrega una instrucción: haga eso. Entonces, por ejemplo, reserva un vuelo Bogotá-París para tales fechas, en tales aerolíneas y con tales condiciones. No le di más instrucción, entonces la gente se encarga de ir a las diferentes páginas: va a Kayak, va a Bianca, va a Air Europa, va a Air France, y entonces empieza a realizar todas esas acciones de forma autónoma para consultar los vuelos, generar un reporte y decir: mire, de todas las condiciones que usted me dio, este es el mejor. Por esto, lo compro. Entonces el humano puede decir que sí, o simplemente el humano puede confiar a ojo cerrado y decirle: cómprame el mejor vuelo bajo estas características para tal fecha, tales condiciones, tal día, tal. ¿Listo? En términos de acciones, un asistente clásico solo genera texto o código o imágenes o contenido multimodal, pero de nuevo lo hace de forma pasiva o reactiva, en el sentido que yo, el humano, le digo qué tiene que hacer. En términos de acciones de un agente, ya puede hacer más cosas. No solo es generar contenido, sino ejecutar acciones en sistemas reales, como por ejemplo escribir un correo, pasarle un corrector ortográfico, hacer análisis de sentimiento y si el correo está bien redactado, enviarlo a un servidor de correo, a un correo en particular que identificó a través de un directorio corporativo, porque es el correo de Mario Linares, y después manda una confirmación, ¿sí? O puede crear un PDF, dice un reporte, ¿sí? Alguien me pidió un reporte, por ejemplo, el director del departamento, Mario Sánchez, me dice: Mario, necesito un reporte de esto. Entonces yo podría decirle a la gente: mire, mándele un reporte de este estilo con esta información a Mario Sánchez en el término de la distancia. Entonces la gente haría todo ese proceso: arma el archivo, extrae información, lo pone bonito, le corrige la ortografía, lo mete en un correo, redacta el correo, valida el correo, envía el correo. ¿Listo? En términos de resolución de problemas, un asistente tradicional solo responde un solo paso, mientras que un agente con agencia, un agente autónomo, razona, planifica, ejecuta herramientas, revisa errores, reintenta, valida, repiensa, etcétera, etcétera. Y en términos del esquema de interacción, con el asistente conversacional usualmente uno envía la instrucción a través de un prompt, como por ejemplo: escribe un borrador de correo para agendar una reunión. En términos de lo que uno le entrega a un agente, es más una intención, ¿sí? A una instrucción de todo lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, agenda una reunión con el equipo buscando disponibilidad en Google Calendar o en Outlook Calendar, envía las invitaciones por correo y reserva la sala, ¿sí? Entonces, es más una intención, como cuando un jefe o un superior le entrega a uno una tarea y uno como agente humano, ¿sí? No somos agentes porque tenemos autonomía, ¿sí? La realizamos. Lo mismo pasa con un agente de software, un agente de inteligencia artificial. Entonces, ya pasando
a términos de lo que es una inteligencia artificial multiagente. Entonces, estos son sistemas de inteligencias artificiales multiagentes, es decir, sistemas de agentes de inteligencia artificial, no uno, varios, que interactúan o ejecutan acciones con base en una arquitectura que le define cómo se comunican, cómo colaboran y cómo hay una agencia entre ellos, incluso cómo hay un esquema de control y envío de acciones, un esquema de comando y control. Entonces, varios agentes interactuando entre ellos con un esquema particular de interacción de toma de decisiones. Ya los agentes per se, con alta autonomía o con agencia, ya vimos, me voy a volver acá, tienen todas estas capacidades, ¿sí? Como por ejemplo definir metas, planificar pasos, reflexionar, hacer autocorrección, tienen lógica de decisión, y si miramos acá en esta columna pueden realizar diferentes tipos de acciones. Entonces imaginen varios de esos que interactúan entre ellos en esquemas predefinidos para cumplir con tareas que un humano les entrega o que otro agente les entrega. ¿Listo? Entonces, en lugar de depender de un único agente que realiza todo, aquí hablamos de varios agentes o una red de agentes de inteligencia artificial que pueden ser especializados, ¿sí? O todos los agentes pueden ser genéricos, ¿sí? O especialistas generalizados que emplean patrones de colaboración y flujos de trabajo para resolver tareas en entornos profesionales y empresariales. Entonces, imagínense ustedes tener un sistema multiagente que opera como una empresa desarrolladora de software. Usualmente una empresa desarrolla software, tenemos los de QA, o los que ejecutan las pruebas, los que hacen el diseño arquitectónico, los que codifican en el back, los que codifican en el front, los que son full stack, los que hacen la especificación de requerimientos, los que validan los requerimientos, los que son expertos en arquitectura, entendiendo todos los dominios de arquitectura, ¿sí? Empresarial, información, seguridad, infraestructura, solución, aplicación. Imagínense que cada uno de esos roles los hace un agente. Entonces yo soy el director de la orquesta o el director de la empresa de software y le digo a este equipo, y tengo varios equipos de agentes, y le digo, equipo, esos son los nuevos features que hay que implementar, ahí está la base de código, ¿sí? Eso es como un ejemplo de las capacidades a las que se pueden llegar con sistemas multiagentes. Listo, entonces como les decía, hay diferentes esquemas de interacción o de colaboración que ustedes ven representados en esta imagen. Entonces, el primero que ustedes encuentran a la izquierda arriba de la diapositiva, con el número 1, dice una arquitectura jerárquica o un control centralizado. Miren que hay un agente allá arriba que tiene un color diferente, un azul más oscuro, se llama el agente coordinador, el agente supervisor o el agente dictador, lo llaman en algunas referencias, y entonces ese agente, llamémoslo así, superior, lo que hace es coordinar y entregar tareas y definir el flujo de trabajo de otros agentes que están subordinados y que posiblemente son más especializados, ¿sí? Como tú sabes hacer front, tú encárgate del front, tú sabes hacer back, tú haces el back, tú eres experto en integración, integra back con front para que cumpla estos atributos de calidad, tú eres experto en hacer pruebas, entonces cada vez que salga una nueva versión, tú te encargas de hacer pruebas, ¿sí? Entonces esos agentes subordinados que ven ahí son más especializados y requieren de un agente supervisor o coordinador, que es el que le dice en qué momento hacer tareas y cómo se pasa la información entre ellos. Entonces, entre las ventajas de una alta predictibilidad y más fácil la gestión, la desventaja es que hay un punto singular de fallo, un punto único de fallo, y es si el coordinador se cae, ¿qué pasa? ¿Quién le dice a los otros agentes qué hacer? ¿Ok? Bueno, entonces ya empiezan a complicar o ser más complejas las arquitecturas, porque de pronto no hay un agente coordinador, sino hay varios agentes o coordinadores que si uno falla, pues es el failover del otro para que empiece de la misma forma, o sea, tiene que estar entrenado igual y funcionar de la misma forma para que le entregue tareas a los agentes subordinados. Luego está el número 2, la arquitectura plana o peer-to-peer, muy parecido a como un sistema distribuido donde cada nodo o componente dentro de un sistema puede interactuar con los otros, enviarle información, solicitar la ejecución de tareas, recibir información o recibir órdenes para ejecutar tareas, ¿sí? Eso usualmente se llama como mesh, también lo llaman así, como la arquitectura mesh, donde no hay un coordinador, sino simplemente los agentes negocian entre ellos para cumplir los objetivos. ¿Qué pasa? Hay gran robustez y escalabilidad y es incluso más fácil hacer redundancia de agentes, porque si uno cae, uno falla, pues habrá otro que de pronto pueda hacer la misma tarea y pues
En caliente o en runtime identifica con quién yo puedo negociar o solicitar la ejecución de la tarea. La desventaja es que es más complejo en términos de coordinación, es más complejo en términos de implementación, los recursos que requiere, y puede haber una falta de convergencia, ¿sí? Porque como no hay nadie que dicte las órdenes, puede que de pronto no cumplan con el objetivo porque empiezan a hacer otras cosas entre eso. El siguiente tipo de arquitectura, las que se conoce como Blackboard, que también esto viene de los patrones arquitectónicos. El patrón de Blackboard lo que hace, hay un pizarrón, un Blackboard compartido, que es esa memoria compartida del sistema donde una gente toma de ese pizarrón, me toca hacer esto, listo, termino y entrego la respuesta ahí. Entonces todos miran en ese pizarrón qué es lo que tienen que hacer y entregan la información en ese pizarrón de tal forma que es compartida. Incluso pueden entregar tareas ahí, la entregan al pizarrón y alguien dice, bueno, yo puedo hacer tarea. Como cuando uno está trabajando con un Kanban, donde tiene las columnas de to en proceso, terminada, revisión. Entonces uno llega y dice en su tablero de tareas, uno dice, esta tarea la puedo hacer yo, ya, la terminé. Es más o menos de ese estilo. Y en otro tipo de arquitectura hay muchos más, pero estos son como los generales. Las arquitecturas basadas en roles o en una estructura de equipo donde es más como la arquitectura de Pipes and Filter o el estilo arquitectónico Data Flow, donde lo que yo hago, yo soy muy especializado, yo hago una tarea, se lo entrego a otro de la forma que requiere otro y ese otro se encarga de hacer otra tarea, ¿sí? Porque está especializado en eso. Entonces hagan de cuenta, es como un flow, como un workflow. Entonces, por el ejemplo que aparece ahí, hay un agente investigador que busca y recupera información de fuentes abiertas, por ejemplo, ¿sí? Yo ya recuperé toda la información, pero no sé redactar, no sé escribir. Yo soy bueno trayendo información de fuentes abiertas, se lo entrego a un agente redactor que lo que coge es de todos los documentos, revisa, analiza, saca resúmenes, estructura, saca ontologías, lo vuelve un modelo vectorial, lo pasa a grafos, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces dice, bueno, yo ya hice mi tarea, no sé qué tan bien está, se la paso a otra gente que está entrenado para decir, esto está bien, esto no está bien, esto está bien, esto está bien. Y si encuentra todo bien, pues genera un resultado final. Si no, lo regresa al punto donde cual se debe hacer la corrección. ¿Listo? Ventajas, esto mejora la calidad en términos del control y que se pueda hacer refinamiento iterativo dentro de la misma cadena o grafo de agentes, por decirlo así. La desventaja es que hay que definir muy bien los roles, hay que entrenar muy bien cada gente para la tarea que tenga que hacer y hay que definir muy bien los guardrails, como, hey, no puede salirse de acá, y en el caso en que la gente no sepa qué hacer o se quede ahí debe tener un botón de apagado o algo que le permita redireccionar, levantar la mano a la gente que diga, hey, no supe qué hacer y acá me quedé bloqueado, necesito ayuda de alguien más, que sea un humano o sea otra gente. Bueno, y respecto al Blackboard, la ventaja es que es ideal para integrar información dispar de diferentes expertos, porque, por ejemplo, yo podría mandar los datos a una bodega, a un datamart o un mesh o algo de ese estilo, en el cual todos puedan extraer la información y entiendan la información como está ahí, sin tener, digamos, formatos especializados, por ejemplo, de cada gente, ¿sí? La desventaja es que puede convertirse en un cuello de botella, de nuevo, porque no hay un flujo muy bien definido, o no hay un coordinador, o no hay un rector, por decirlo así, que diga paso A, paso B, paso C, paso D. Listo. Bueno, esto es como otra forma de verlo, no con los agentes, sino en términos de arquitectura de componentes. Jerárquica hay un control centralizado, en la peer-to-peer o mesh o plana hay un control distribuido, en el pizarrón hay una memoria compartida donde todos escriben y toman tareas de ahí, y la basada en roles son como más workflows de equipos especializados donde cada gente se encarga de hacer una tarea. ¿Listo? En términos de cómo desde la IA generativa se ha llegado a los sistemas multiagentes, miremos 3 atributos en particular. Ya lo hicimos antes al comparar un chatbot clásico, un asistente conversacional clásico con un agente. Acá lo estamos haciendo en términos de los 4, una IA generativa o un modelo de IA generativa, un agente básico, un agente autónomo, es un agente más evolucionado, y un sistema multiagente. Vamos a comparar en términos de autonomía, el ciclo de ejecución y la memoria. Entonces, de nuevo, en la generativa la respuesta es pasiva, depende de los prompts que le entrega el humano o en la solicitud que se le hace a través de una API. En general no tienen memoria o el contexto es muy corto.
Las sesiones pueden llegar a ser efímeras, dependen de la suscripción, ¿sí? O dependen de la cantidad de tokens que soporte el modelo en el contexto, ¿sí? Eso es muy importante cuando uno trabaja con LLM, es entender cuál es el tamaño del contexto, es decir, hasta cuántos tokens puede mantener eh, el modelo para poder seguir generando contexto. Un agente muy básico es un solo agente y es muy básico. El flujo es planificado con ejecución multipaso limitada, es decir, alguien le entrega el plan de ejecución. Uno por ejemplo, u otro agente le dice, mire, ejecute estos pasos, no tienen que salirse de ahí. La memoria también puede ser de sesión o puede ser de corto plazo, mientras que en el caso de un agente autónomo es más proactivo y es de ciclo continuo, porque tiene objetivos a largo plazo, a mediano plazo, y lo que hace es obtener esos objetivos y con ciclos de retroalimentación aprender y mejorar, ¿sí? Aquí ya tenemos componentes de memoria mayor, como por ejemplo de corto y largo plazo, o podemos tener bases de datos de conocimiento que le dicen, mire, si usted se le olvidó qué significa esto, vaya y consúltelo en este documento que ahí explica cómo hacer las cosas. Y ya cuando hablamos de sistema multiagente, estamos hablando de agencia distribuida o colectiva y un consenso que se tiene dependiendo de la arquitectura multiagente. ¿Sí? Estos son los sistemas más complejos, ¿sí? La interacción entre ellos ya es más avanzada, si es un agente interactuando con otros o varios agentes interactuando con todos. Entonces miren en la tablita que ustedes ven arriba a la derecha cómo cambia la autonomía, cómo cambia el ciclo de ejecución y cómo cambia la memoria o las necesidades de memoria que necesita la implementación de ese tipo de sistemas o tipo de agentes o tipo de muestras. Ahora hagamos lo mismo, pero en términos de 3 atributos diferentes: razonamiento y planificación, uso de herramientas y la relación con el entorno. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial generativa, multimodales, especializados en texto, grandes, cortos, extra grandes, multilenguaje, etcétera, video, etcétera, etcétera, ¿sí? El procesamiento es pasivo y estático. De nuevo, depende de los inputs o las entradas que se le entregan, ¿sí? No tiene agencia como para decidir hacer otras cosas. En el caso de un agente básico, el agente básico puede componer tareas sencillas o recibir un listado de tareas y ejecutarlas, por decirlo así. Un agente autónomo ya hace planificación adaptativa y tiene reflexión respecto a cómo está ejecutando sus pasos, y ya un sistema multiagente pues se orquesta y se dividen los roles entre el diferente número de agentes que se tienen y dependiendo de la arquitectura que está utilizando. Respecto al uso de herramientas, es más aislado en el caso de IA generativa, pues puede interactuar con otros sistemas a través de conectores con diferentes arquitecturas o protocolos como MSP. Por ejemplo, uno puede decirle a un LLM, pues vaya, traiga la información de acá, y a partir de eso genere contenido. Eso se puede hacer, ¿sí? En un agente básico ya tiene ciertas capacidades un poquito mayores, pero igual tiene acceso limitado a APIs externas. Puede solo interactuar con algunas. Un agente autónomo se espera que ya tenga conectores o sea capaz de interactuar con diferentes tipos de sistemas vía diferentes protocolos. Y pues ya en el caso multiagente depende de la especialización de cada uno y el ecosistema con el cual interactúa cada uno de esos agentes. En términos de la relación con el entorno, usualmente los asistentes conversacionales básicos están desconectados del entorno externo o se comunican solo con ciertas herramientas. En un agente básico sí tiene interacciones de forma controlada. En un agente autónomo, en teoría, reacciona a su ambiente y tiene mayores capacidades de conexión e interacción. Y pues ya en el caso multiagente hay un entorno compartido, incluso una retroalimentación compartida. Listo. Eso es lo que quería contarles para el día de hoy en términos de inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial multiagente y algunos otros términos. Por eso se llama una introducción, porque lo que busca es que todos los equipos y todos los estudiantes empiecen a hablar los mismos términos y no importa de que, es que estos son de último semestre, entonces saben más, no, precisamente por eso son estos entrenamientos, para que todos tengan acceso a las mismas capacidades, al mismo conocimiento y estemos hablando en los mismos términos.
Entonces, muchas gracias por la presentación, por el espacio, por estar acá, ¿no? Muchas gracias por inscribirse en el CODEFEST. Esto es una actividad muy interesante. Ojalá todos pudieran llegar a la final, pero pues cada año incrementamos el número de equipos que llegan a la final. En 2024 fueron 15, en este esperamos que sean 20 equipos, pero independientemente de que puedan llegar a la final o no, es un ejercicio muy interesante en el cual ustedes aprenden con el simple hecho de resolver el reto, tratar de resolver el reto con estas capacitaciones y también contribuyen a los ejercicios de innovación abierta, contribuyen al país, ayudan a la fuerza aeroespacial y permiten que la ciencia y tecnología se desarrolle en un país como Colombia. Todas las preguntas que tengan, por favor, envíenlas por correo, al correo en el cual han recibido todas las notificaciones y de pronto alcanzamos a responderlas en el tiempo que nos queda, o si no, de aquí a mañana iremos respondiéndole a cada equipo las preguntas que tengan hasta el momento. No olviden que mañana seguimos con los entrenamientos. Mañana tenemos una charla de la Fuerza Aeroespacial Colombiana respecto a elementos que ustedes deben conocer respecto al reto, y después ya empezamos con otra charla técnica en particular. Entonces con eso le doy paso a mi coronel. Mario, muchísimas gracias. Realmente muy valiosa toda la información que nos acabas de compartir, y para los equipos que les empieza a generar la curiosidad, que realmente vamos a empezar ya cada vez a ahondar más en esta parte técnica. Mil gracias por toda la información. Por ahora no tenemos preguntas en el correo, pero quisiéramos incentivarlos para que por favor nos empiecen a enviar todas las inquietudes que tengan. Y como lo decía Mario, la idea es retomar entonces mañana nuestro segundo día de entrenamiento. Vamos a tener 3 charlas el día de mañana. Vamos a iniciar con las tendencias estratégicas del futuro aeroespacial. En esta charla en particular vamos a hablar sobre la información y el valor del conjunto de datos con el cual se van a enfrentar en esta parte del reto virtual. Posterior, vamos a tener una charla por parte de la Fuerza Aérea de Chile, por parte de mi coronel, señor comandante Esteban Maurín Saldaña, con el tema del proceso de transformación digital en la Fuerza Aérea de Chile. Vamos a iniciar con el saludo protocolario de ellos y la intervención de mi coronel. Y finalmente vamos a terminar nuestra sesión de entrenamiento el día de mañana con el profesor Rubén Manrique de la Universidad de los Andes, que nos va a hacer una charla de representación de texto con embeddings para empezar a hilar ya cada vez más detalladamente sobre toda la información técnica que van a usar nuestros 106 equipos en esta nueva versión del CODEFEST del 2026. Mario, mil gracias, y con esto creo que terminamos. Mi coronel, si me permite, a todos los estudiantes, si ustedes miran los títulos de las charlas, perdón, mi coronel, ahí sí salté el protocolo, ya les está dando a ustedes guías de qué van a hacer. Ya les hablamos de IA generativa y de sistemas multiagente. Entonces, posiblemente el reto de ustedes va a utilizar modelos grandes de lenguaje o modelos pequeños o modelos extra grandes, y tengan en cuenta las capacidades que tienen sus máquinas y a las cuales ustedes tienen acceso para resolver el reto. Entonces, sistema multiagente, de pronto el procesamiento de los datos que se les van a entregar requiere varios agentes o no. Sean lo suficientemente conservadores para que les funcione en las máquinas que tienen. Un tip que yo les doy: trabajen de forma incremental. No vayan con la solución muy grande desde el comienzo, porque de pronto se les van 10 horas ahí y no llegan a... Vayan paso a paso, de forma incremental. Hagan diseños de sus sistemas, prueben, de pronto tienen más capacidades, prueben otro diseño y van así. Y como se dan cuenta, les van a hablar de racks, entonces de pronto hay que utilizar racks. Les van a hablar de embeddings, entonces de pronto cómo representar. Los embeddings son para representar contenido textual en bases vectoriales o en bases de datos basadas en grafos, ¿sí? Les van a hablar de visualizaciones, como, de pronto esos datos toca visualizarlos. O como les dijo mi coronel al inicio, generar una interfaz conversacional para interactuar con esos modelos por detrás de esos agentes y mostrarle cosas. Por eso van a tener una charla de visualización, y después más le van a hablar de agentes simultáneos. Entonces es una invitación a que sigan por favor asistiendo a las charlas. Si de pronto están aburridos de las vacaciones en la casa, no quieren ir a cine, no quieren disfrutar del clima bogotano que está delicioso, o en sus ciudades,
Si no quieren seguir viendo series en Netflix, de pronto empezar a documentarse más a partir de ese tipo de cosas, y por qué no a través del correo preguntarnos cuál es una fuente en la cual podríamos ir consultando esto. Podríamos entregarlo de pronto fuentes de información como textos, ¿no? Como referencias, enlaces, videos que les ayude a ustedes irse entrenando adicionalmente a lo que les estamos entregando acá. De nuevo, muchas gracias a quienes están conectados o a quienes nos van a ver más adelante, porque esto va a quedar por ahí en YouTube. Y muchas gracias a los miembros de las Fuerzas Aéreas de las Américas que nos acompañan y que se unen a esta iniciativa. En serio, para mí como profesor es un honor, ¿sí? Que ustedes se estén involucrando en este tipo de iniciativas y quieren empezar a construir este tipo de redes. Muchas gracias a todos. Sí, Mario, tenemos a mi coronel Maurín de la Fuerza Aérea de Chile. Mi coronel, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Como lo expresa el profesor Linares, realmente este es un nuevo hito para esta versión del CONFES. Queremos darle la bienvenida y pues también aprovechar ya que rompimos un poco el protocolo y la informalidad, ¿cómo le parece esta invitación, esta iniciativa en la que de forma mancomunada queremos empezar a trabajar como región? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por los saludos. Bueno, y antes que todo, saludarlos por el Día de la Independencia que tuvieron ayer de Colombia, y por este desafío y esta iniciativa en la cual nos han hecho partícipes. Mañana les voy a dar los saludos protocolarios oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, junto con la presentación del proceso de transformación digital que estamos llevando a cabo. Así que no les voy a adelantar mucho, salvo agradecerles a ustedes por la invitación, a la Universidad de los Andes, obviamente, a nuestro agregado aéreo, a mi coronel Tagle, que hizo todas las gestiones para que nosotros pudiéramos estar acá participando. Y bueno, encantado de estar en este desafío y éxito para todos. Muchas gracias. Mil gracias, mi coronel. Muy amable. Bueno, entonces con este cierre nos vemos mañana, por favor. La idea es alistar esa curiosidad por el conocimiento para que empecemos a construir poco a poco todas las bases que tenemos para el reto de este año. Muchas gracias para todos, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por el apoyo. Hasta luego.